El tema es la familia en Cristo, modelo para la sociedad actual, modelo de fe para la sociedad actual. Yo considero que cada familia en Cristo representa algo muy hermoso. Somos representantes de un legado que el Señor Jesús le ha dejado a esta humanidad. Un modelo que se ha venido perdiendo por muchas razones, por diferentes circunstancias, donde han querido desvirtuar lo que es el matrimonio, lo que es la relación de pareja, lo que es la unión del hombre con la mujer y todo lo que implica esta circunstancia que fue ideada por Dios, que todo lo hace perfecto. Amén. Así que, hermanos, considerando estos principios y considerando que el Señor nos ha venido ayudando, gracias. Considerando esto y en virtud a que nosotros debemos ir desarrollando buenos principios, tenemos buenas bases, buenos fundamentos, amén. Y todo este tema que vamos a ver está relacionado con la mayordomía. Así que si yo le digo a usted, nosotros no somos dueños absolutamente de nada, ¿usted qué me dice? Y nada es nada. Amén, de nada. Ni aún de la ropa que tenemos hoy somos dueños. Pero eso lo vamos a ir mirando con la ayuda del Señor y entendiendo que estos principios, le damos gracias al Señor porque en su misericordia hasta hoy el Señor nos ha podido bendecir. Pero hoy podemos mirar nosotros y aprender algunos principios que son básicos para la planeación, para la administración, para el cuidado y para la prosperidad en nuestras finanzas. Vamos a ir mirando las diapositivas, usted tiene allí las memorias y usted va a ir colocando los conceptos, las ideas. Pues es una enseñanza de mayordomía, como el hermano Edras lo conoce, por lo menos en la iglesia que administraba anteriormente, duramos 2 meses y medio más o menos enseñando todas las áreas de mayordomía, y ver los resultados de esto es algo muy hermoso. Así que, hermanos, el consejo es, cuando termine este congreso, ponga en práctica lo que aprende. Amén. Que no sea sencillamente un programa más, un evento más, por llenar el protocolo de eventos de la central, no, sino que todo esto lo organiza Dios. Este es el resultado de lo que Dios quiere. Amén. Que podamos crecer. Así que hay muchos principios que son básicos para la planeación. Hoy más que todo se está implementando la planeación estratégica, la prospectiva en las congregaciones, en los distritos, porque queremos no tanto impactar a Dios, porque nosotros no le impactamos a Dios con nada. Él nos impacta a nosotros, pero sí queremos crear, hacer un impacto en la sociedad. Si somos ejemplo de fe, si somos ejemplo de una familia cristiana, somos hogares cristianos fundamentados, muchos hemos nacido en hogares cristianos y Dios nos ha llevado y nos ha ido bendiciendo y nos ha ido colocando en lugares de privilegio, todo eso se lo debemos al Señor. Pero también básicamente hemos recibido algunos principios, algunos consejos para cuidar nuestras finanzas, y el Señor Jesús, nuestro propio Señor Jesucristo, ha establecido en su palabra y ha querido que nosotros también aprendamos todos estos principios que son de mucha importancia, porque Dios, tenemos un problema con el dinero, y el problema, el mal no es el dinero, ¿cierto? Raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, y con eso las parejas, los matrimonios han tenido muchas dificultades en el manejo de la economía como pareja, como matrimonio. Así que esto está vinculado lo uno con lo otro.
cuando no hay una buena administración, cuando no tenemos esos principios básicos de planeación, de administración, no necesitamos ser economistas ni contadores, pero sí necesitamos conocer lo básico y saber que la bendición está con nosotros, que Dios acompaña, que Dios es el que bendice, que las bendiciones de Dios no añaden tristeza alguna, que el dinero que llega a nuestro bolsillo, que el dinero que llega a nuestras arcas no va a causar ningún problema, ninguna tristeza. Todo esto nos ayuda a entender que Dios ha estado involucrado y que Él cuida nuestra prosperidad. Amén. Él es nuestra suerte. Amén. Él es nuestra prosperidad. Y todo lo que viene de parte de Dios para nosotros nos va a ayudar a ser mejores. Así que cuando uno está atendiendo parejas en consejería, parejas que están ya para romper los vínculos matrimoniales, el 80% de esas parejas alegan haber tenido problemas financieros y es la causa de las separaciones. Y usted y yo hemos tenido alguna vez alguna dificultad económica, ¿cierto? Y cuando viene esa crisis a nuestras familias, a nuestros hogares, eso causa a veces molestia, causa problemas, se desestabiliza la economía, se desestabiliza la familia, los proyectos, las metas, lo que queremos hacer, comprar, adquirir, el estudio de los niños. Bueno, tantas cosas del bienestar de la casa se van deteriorando, se van acabando, se van gastando y empiezan los conflictos en la pareja. Entonces necesitamos aprender de Dios. Que uno de los aspectos más importantes, amén, en la vida del ser humano es la parte económica también. No, a veces no le damos la importancia como tal a las finanzas en el matrimonio. Entra el dinero y a veces hay esposas que no saben cuánto gana el esposo, ni el esposo, si su esposa trabaja, no saben cuánto gana, y esto es lo mío y esto es lo tuyo, y no te metas en lo mío y yo hago con mi plata lo que quiera y con la mía también. Y resulta que al final son situaciones para llegar a un divorcio, para llegar a una separación. Dios ha venido enseñándonos a través de los años que es el que le da valor a las cosas. Es Él, no nosotros. Usted puede tener 100 millones en su cuenta bancaria y eso no tiene valor. Pero Dios le da valor a ese dinero cuando lo ponemos en las manos de Dios. Cuando el Señor le decía a los israelitas, tráeme un palomito, tráeme un becerro, tráeme un buey, eso le daba valor a ese sacrificio, porque Dios es el que le da valor a lo que pone en nuestras manos. Amén. Por eso a los amigos que están aquí debemos decirle con sinceridad que el día que el Señor levante su iglesia, todo esto pierde valor. Los carros, las fincas, las casas, las empresas y hasta el dinero, todo eso pierde valor, porque lo que le da sabor y valor a este mundo es el tesoro que tiene Dios, que es su iglesia. Amén. Entonces Dios no tiene nada contra los ricos, ni contra las riquezas, y menos contra los pobres, ¿cierto? ¿Es el dinero la raíz de los males? Claro que no. Es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10, ¿qué dice? Porque raíz de todos los males, oiga bien, de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso significa algo muy importante, que a veces el dinero está bien en nuestro banco o en el banco, o está bien ubicado en nuestra billetera, pero mal en el corazón. Y cuando nosotros pretendemos darle valor a esas cosas, entonces nos metemos en un problema. Sacamos a Dios de lado. Hay una palabrita que se encuentra en Génesis capítulo 13, verso 2. Y este superlativo riquísimo, hablando de Abraham, usted no lo encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Es la única parte donde el Señor, hablando de las bendiciones que le dio a Abraham, lo llama riquísimo, lleno de bienes, de riquezas. Lo bendijo Dios, le dio muchas cosas, y es más,
nos lo entrega a nosotros como el padre de la fe. Así que siguiendo esa línea, Isaac también fue bendecido. Jacob también fue bendecido. Dice por allá en Génesis 26:12 que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo una cantidad de bendiciones que Dios le dio. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos estos principios de mayordomía. Nosotros no poseemos nada. Nosotros sencillamente administramos lo que es de Dios. Todo le pertenece a Él. Él es dueño absoluto, amo y Señor de todo. Amo y Señor de todo. Que lo que disfrutamos es por la gracia y por la misericordia de Dios. Que gracias al Señor, todo lo que podemos disfrutar, lo disfrutamos con alegría. Amén. Con gozo en nuestro corazón, nuestros hijos, nuestra familia, la esposa y los que nos rodean pueden disfrutar de todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 13. Vamos a ir mirando algunos textos. El verso 11. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa la aumentará. Las riquezas de vanidad. Aquellas cosas que nosotros con el dinero que Dios nos da podemos adquirir. Y gracias a Dios por las bendiciones que tenemos, ¿cierto? Gracias a Dios por lo que podemos disfrutar. Pero hay cosas que enorgullecen el corazón del hombre. Y entonces es cuando sale a flote esa palabrita, mi casa, mi finca, mi empresa, mi carro, mi familia, mi dinero. Todas estas cosas que enorgullecen el corazón del hombre afectan nuestra relación con Dios y al final afecta nuestra relación de pareja también. Conocíamos el caso alguna vez con mi esposa de una pareja que cada quien trabajaba por su lado y había unos conflictos y no sabíamos por qué eran los conflictos. Se veían muy bien, aparentemente funcionaba bien la empresa, aparentemente eran buenos creyentes, buenos cristianos, apariencia. Así hay muchos hogares hoy que viven de solo apariencia. Y resulta que empezamos a tener charlas con ellos, consejería con ellos, y nos dimos cuenta que cada uno trabajaba por su lado y no se dejaban intervenir sus finanzas. Esto es lo mío y esto es lo tuyo. Cuando empezamos a aconsejarles a ellos, ya ese matrimonio prácticamente no daban nada, estaba totalmente acabado. Pero Dios empezó a usarnos y a tener charlas con ellos. No fue fácil. 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana sentados con ellos, haciéndoles entrar en razón que el problema no eran ellos, el problema era el dinero que Dios les estaba dando a ellos, que no lo sabían administrar, pero que Dios quería que supieran administrar bien la riqueza, hasta que hicieron un montoncito. Unieron sus finanzas, unieron sus proyectos, unieron sus empresas. Hoy es una sola empresa y Dios los ha prosperado inmensamente. Ya ese hogar, gracias a Dios, Dios los restauró, están bendecidos, viven bien, son felices y son una tremenda bendición en la iglesia donde están ahora. Así que, hermanos, nosotros debemos aprender que hay riquezas de vanidad y hay otras que se adquieren deprisa, a la carrera. Esas riquezas como herencias que los padres dan a los hijos y que los hijos no saben el valor del trabajo, por ejemplo. No saben lo que es trabajar, no saben lo que es ganar un dinero, ganar un sueldo, sino que ya lo han recibido todo trabajadito, todo formado, todo hecho. Esas riquezas deprisa no duran mucho. Dios bendice la labor de sus manos. Dios bendice la labor de la mano del hombre. Amén. Así que este Proverbios, las riquezas de vanidad disminuirán. Las cosas se van como el agua. Las cosas que se adquieren
equivocadamente a través de estafas, de robos, de engaños, de mentiras. Todo eso se disminuye, todo eso se acaba, todo eso se va como el agua por el caño. Pero cuando usted trabaja con sus manos y cuenta con la bendición de Dios y todo lo que usted hace está aprobado por Dios, esas cosas perduran y pasan de generación a generación. Amén. Pero para tener ese éxito debemos ser buenos administradores, buenos mayordomos. Amén. Cuidar lo que Dios ha puesto en nosotros, los talentos, las habilidades, que sin ser economistas o contadores, expertos en finanzas, saben realizar un proyecto, saben realizar un presupuesto, administran lo poco o lo mucho que Dios da a esa familia. Amén. Y con lo poco o lo mucho se vive bien, con la bendición de Dios, con la aprobación de Dios. Gloria al Señor. Capítulo 20, verso 21 dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Las cosas que se adquieren equivocadamente. Conocimos un personaje allí en Bogotá, esposo de una hermana en la iglesia, que él, cuando miraba esta propiedad se vende, él se buscaba la notaría, la escritura, bueno, todos los documentos, y hacía allí una trampita y vendía ese predio como 2 o 3 veces. Estuvo en la cárcel, yo lo visité en la cárcel a este hombre, esposo de esta hermana, pero él nunca entraba en razón y adquirió mucho dinero, casas, fincas, todo eso, pero todo eso en un momento se desapareció. Todo lo que se consigue con trampa, todo lo que se consigue a través del robo, de la mentira, todo eso se desvanece, todo eso se pierde. Pero lo que Dios nos da a través de su bendición permanece, perdura. Y nuestros hijos reciben esa herencia y perdura esa herencia. Amén. Y podemos disfrutar todas esas bendiciones que Dios nos ha venido dando. Amén. Así que, hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nuestras riquezas, las cosas que Dios nos da, que hoy podemos decir que son nuestras, pero teniendo en mente que no poseemos nada, que todo le pertenece al dueño absoluto, al amo y señor del universo, que lo que tenemos en cualquier momento se desaparece, se va. Amén. Podemos disfrutarlo, que el Señor quiere que lo disfrutemos. Al final todas estas cosas se convierten en tristeza. Este hombre pagó muchos años de cárcel, salió su familia destruida, embargos, abogados, gente reclamando cosas, dinero, las propiedades, y murió en su casa solo de un infarto. Porque al final lo que se consigue con trampa no produce bendición, produce tristeza. Así que Dios nos ayude a cuidar las bendiciones que hoy tenemos. Amén. En Proverbios capítulo 6 dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Esto de las deudas, de las fianzas, de salir de fiador del amigo, del hermano, del familiar, sí que ha causado problemas, ¿cierto? Yo no voy a preguntar aquí cuántos son fiadores, ni tampoco voy a preguntarle cuánto ha perdido usted por ser fiador. Pero cuando usted como padre, como madre, como líderes de ese hogar, hacen un trato de estos, están involucrando el patrimonio, están involucrando el futuro de sus hijos, de su familia, sus propios bienes. Lo que usted ha adquirido con la bendición se puede ir como el agua rapidito.
cuando uno sale como fiador de una persona. Amén. Hay que tener cuidado con eso. Cuando uno se convierte en fiador o pide dinero prestado y cantidades de dinero que a veces uno se asusta porque se necesita para algo y toca recurrir al prestamista, al gota a gota, la persona que presta un interés muy alto, quedamos esclavos de esa situación, quedamos esclavos de esa persona. Y resulta que eso está causando tantas dificultades en las parejas, que cuando la esposa se entera que vienen a recoger el carro, la casa o el negocio, ese es el momento que se entera, porque no sabía que su esposo había salido fiador, o era el fiador del amigo, del hermano, del familiar. Y el Señor nos da el consejo: escápate, sé sabio, escápate como gacela. Lo mejor es ponerse pálido un momentico y no colorado toda la vida, es que dice, y estar escondiéndose y sacando excusas y de pronto sacando dinero del que no tiene para pagar por el fiador, porque el fiador, la persona que adquirió la deuda no pudo pagar, y sus bienes, su dinero y sus finanzas y el futuro de su familia se ve deteriorado, se acaba. Pues hermano, el Señor nos ayude, porque estas cosas están causando muchos problemas. Las fianzas y las deudas están causando pérdidas de muchos hogares, hijos desertando de las casas, porque no hay para la universidad, no hay para el mercado, no hay para los proyectos de la casa, porque el que se llevó el dinero fue un extraño. Y hoy han involucrado muchas familias, y voy a hacer un paréntesis aquí, con un asunto que ha resultado por ahí donde la iglesia y muchos creyentes han sido involucrados, un asunto que se llama la siembra. ¿Se ha escuchado? Tengan mucho cuidado. Eso es una trampa del diablo. Hasta ministros han perdido, pastores han perdido el ministerio porque han caído en esa trampa. Eso, cuando a mí me ofrecieron eso allá en Bogotá hace como 6 años, hasta el día de hoy no ha salido nada de eso. Y muchos creyentes resultaron involucrados en esa siembra. Vea, personas de la congregación que administramos vendieron sus casas y pusieron ese dinero allá, porque iban a recibir miles de millones. Y empezaron a pagar arriendo en sus propias casas y perdieron la casa. El padre de una hermana que administrábamos allí en una iglesia murió también de pena moral de saber que de su propia casa, su propia familia tuvo que pagar arriendo y lo sacaron de ahí. Y nunca recibió un peso. Pero la persona está involucrando su dinero, lo que recibe, la herencia, el negocio, vendieron los carros, vendieron casas, vendieron fincas, sacaron préstamos bancarios porque les prometieron miles de millones y hoy no tienen nada. Hoy están pagando arriendo después que tenían sus propias casas. Hermano, esto es peligroso. Y esto ha causado deterioro en la pareja también. Hogares separados, matrimonios acabados, porque el padre, el esposo no tiene cómo responder a su esposa por haber involucrado sus bienes en este asunto de la siembra. Hasta gallinas han ofrecido por ahí. Pues yo sé que por acá en Santander y en la costa ofrecieron casas. Traiga 400,000 pesos y le vamos a dar una casa. Y reunían cantidades de gente y recogieron, al dato que tuvimos un día que estábamos reunidos en la oficina de Corpenta Unida, esos personajes ya tenían 65,000 millones en sus arcas. Y los ingenuos seguían llevando dinero. Y muchos hogares están separados por esa causa y muchos pastores están siendo retirados del ministerio por haber involucrado creyentes y haber involucrado dinero de las congregaciones por esa situación. Así que esto de las fianzas y las deudas es muy peligroso. Amén, amén. Mejor
darle a Dios lo que es de Dios, y Dios empieza a abrir la llave de la bendición. Ese es un conflicto tremendo que tienen las parejas. Señor, pero es que recibimos el sueldo y el arriendo, la salud, la cuota y la ropa y la comida, y no nos queda para dar el diezmo. No nos queda, porque dejamos lo primero para lo último. Invertimos el orden de Dios, y cuando invertimos el orden de Dios, sacamos a Dios de contexto y no obtenemos la bendición de Dios. Es responsabilidad de cada pareja, hermano, encontrar una manera sana y justa para manejar las finanzas en el matrimonio. Mire, el matrimonio es un espacio que exige a los cónyuges compartirlo todo. Compartirlo todo. Porque esto no es solamente compartir el cuerpo como pareja. Esto no es solamente compartir los sueños, las actividades, compartir cosas materiales, los proyectos, las tareas del hogar. No, también se comparte el tiempo. Y a veces lo que menos se comparte es el dinero como pareja. Entonces, los momentos hermosos y los que no son tan hermosos, y entre todo ello, también se debe compartir el dinero. Amén. Poderlo compartir hace que un matrimonio crezca, hace que un matrimonio eche raíces, hace que un matrimonio florezca. Así que en el matrimonio se debe compartir todo. Mire, a veces las parejas recién casadas y de pronto con algunos años ya de casados se envuelven en la magia del enamoramiento y el asunto de la luna de miel y de los proyectos y de las cosas, pensando que lo único que tienen que compartir son sus sentimientos, son sus cuerpos y algunas cosas, y excluyen toda la parte económica, la excluyen. Yo le enseñaba una vez en una charla de matrimonios jóvenes que hay parejas que se casan, hay mujeres que se casan hacia arriba o se casan hacia abajo, y hay hombres que se casan hacia arriba o se casan hacia abajo en el aspecto económico. Y entonces sucede que cuando la mujer se casa hacia arriba es porque se casa con un hombre que gracias a Dios Dios lo ha bendecido, tiene una buena posición, ¿cierto? Pero cuando es lo contrario, suceden problemas. O cuando la mujer empieza a crecer económicamente, intelectualmente, financieramente, ¿cierto? Y empieza a mirar por encima del hombro a su esposo, ocurren problemas. O viceversa, cuando él empieza a crecer financieramente y empieza a mirar a su esposa por encima del hombro, ocurren problemas, porque sacan del contexto del matrimonio la parte económica. Y eso tiene que compartirse también. Amén. Así que hay muchas parejas casadas que todavía, llevando muchos años de vida, no saben compartir el dinero. No saben, no involucran la parte económica, y está causando muchas dificultades. Así que eso es una falta. Que Dios nos ayude, porque esas formas de pensamiento que tienen muchas personas, esas mentalidades que tienen muchas mujeres o muchos hombres con respecto a la economía, está llevando a que tengan conflictos las parejas. Entonces, hay que considerar el dinero como símbolo de poder. ¿Qué dicen ustedes? Hay que considerar el dinero como símbolo de poder. Es la mentalidad de quienes creen que las personas valen por lo que tienen. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es la mentalidad de muchos. O por lo que pueden aportar, y en consecuencia el que tiene más o gana más es superior, está por encima de esa pareja, se cree con más poder. Y cuando esa mentalidad se trae al matrimonio, las parejas empiezan a experimentar una cantidad de resistencias.
una cantidad de conflictos internos, hasta la relación íntima se interrumpe, se rompe, se daña. La confianza se rompe también. Ya no hay confianza, ya no hay sinceridad. Entonces todo esto se rompe por no compartir el dinero. Hay desigualdades, llegan injusticias al seno del matrimonio, infidelidades. El desequilibrio es total al interior de la relación matrimonial. Todo por no compartir la parte económica. ¿Cierto? Pregunte usted, esposa, ¿usted sabe todas las deudas de su esposo? Por ahí un solo amén, ¿verdad? ¿Seguro? ¿Está usted totalmente segura que conoce todos los negocios de su esposo? Toda la parte económica, cuánto debe, cuánto le deben. Y ustedes, esposos, a veces las esposas lo sorprenden a uno con unas deudas. Y claro, toca pagarlas, ¿no? Pero hermanos, por esa razón, cuando el esposo muere, muchas esposas han quedado en la calle porque no saben las deudas de sus esposos, o porque su esposo adquirió por allá una deuda de esas. En Bogotá es muy famoso el gota a gota, y aquí le llaman pagadiario. Bueno, aquí le llaman allá es gota a gota. Familias que se han destruido por el afán. Recientemente hay una familia que el hermano es un tremendo joyero allá en Bogotá, tremendo para elaborar joyas, y empezó a adquirir dinero gota a gota o pagadiario, y la esposa no sabía nada. A él lo amenazaron. Llegando a su casa lo estaban esperando dos tipos en una moto, le pusieron un revólver y lo amenazaron, que si al día siguiente no llevaban los 25 millones que debía de intereses, 25 millones de intereses. Enseguida la esposa nos llamó, me fui con unos miembros de la junta y le dije, hermano, hable todo, no le esconda nada a su esposa, necesitamos saber la verdad. Y no eran 25 millones solamente, le debía a 3 personajes de esos. Vendió su casa y no alcanzó para pagar. Ahora están pagando arriendo. Y está quedándole mal a la gente con los trabajos. Y su vida espiritual descendiendo. Y son líderes. Bueno. Por aquí hubo una visita que le quitaron la casa, el carro y el negocio y no terminó de pagar, dice el hermano Edras. En estos días nos enteramos de otro hermano que debe como 156 millones de pesos. Vendió su apartamento, le dieron 120 millones y no alcanzó a pagar y lo tienen amenazado. Eso es una trampa del diablo. Eso es una trampa del diablo. Hermanos, lo mejor es vivir con la bendición de Dios. Yo no sé por qué tenemos conflicto con eso los cristianos, si vamos a ser modelos de fe. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Nosotros le tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, y ese 90% que le queda en el bolsillo es lo que Dios estira. Pero cúmplele a Dios con eso, porque es la única parte en la Biblia. Vea, el Señor no le dice al creyente, cuando estés enfermo, ora y pruébeme a ver si lo sano. Cuando tengas problemas de pareja, ora y pruébame a ver si se los arreglo. No, es con el dinero. El conflicto es con el dinero. El Señor sabía todos estos problemas que íbamos a tener en el siglo XXI. Con el dinero, con el amor al dinero, más bien con el amor al dinero,
con la avaricia que ha llevado a muchas situaciones a las personas. Entonces, desigualdades, injusticias, actitudes machistas, y desde esa actitud se cree que el hombre es el que debe no solo ganar el dinero, sino también manejarlo y tomar las decisiones. Pero hermanos, esposos, dejemos de lado las actitudes machistas. Cuidemos lo que Dios nos ha dado, porque ahora es de dos, la esposa y yo. Amén. Y que sepamos administrar todo lo que Dios nos ha dado. Yo tenía conflictos con eso al comienzo, y mi esposa tomó las riendas, y ella ahora tiene una agendita. Edra la conoce, la agendita. Y tiene anotadito todo, no se le escapa un detalle. Nada. Ni un... Así es, empírica, pero muy buena, excelente. Y gracias a Dios, todo. Que vamos a hacer un viaje, que vamos de vacaciones, no señor, primero hay que pagar esto. Ay, Señor. Yo antes me iba de viaje y después venía, si me quedaba pagaba. Pero tenía conflictos. Pero gracias a Dios por las esposas que Dios nos ha dado. Son ayuda idónea, no errónea, idónea. Es que algunas son ayuda errónea. Yo le doy gracias a Dios por la esposa que Dios me dio, una buena administradora. Y si les contara el último negocio que hizo, sin dinero, sin nada, cuando llegué de un viaje, me dijo: papi, vamos a ver una casita que están vendiendo por allí, la más fea del barrio, sin un peso. Y hizo el negocio. Pero cuando uno le es fiel a Dios, vea, Dios abre la bendición y provee todo. No tenía dinero y en Estados Unidos se enfermó una cuñada y tuvo que venir a operarse aquí a Colombia. Allá le costaba 37 millones la operación. Aquí con la médica cirujana que asiste a Chapinero le costó 3 millones de pesos. Y Dios la enfermó allá porque aquí había un hijo suyo necesitando plata. Y empezamos a contarle el proyecto y me dijo: pues Tommy, yo tengo como 60 millones, te los voy a prestar sin interés, me los vas pagando como pueda. Esa es la bendición de Dios, sin interés. Ya terminamos de pagarlo, gracias a Dios. No le debemos un peso. Y adquirimos una casa. Ahora es la casa más bonita de la cuadra, hermano. Y lo digo con orgullo, eso no es mío, eso es de Dios. Porque el día que pase una avenida por ahí tengo que entregar la mitad de ese terreno, o sea que eso no es mío, de nada sirve la escritura. Todo eso es de Dios. Pero gracias a Dios por las esposas buenas administradoras del dinero. Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Entonces no solamente el hombre es el responsable, y en muy raros casos él y ella ganan la misma cantidad de dinero. Es muy raro, ¿cierto? Y si el dinero de ambos no se pone en un fondo común, entonces quien gana más y aporta más a la economía del hogar podría, consciente o inconscientemente, percibirse como la persona con más derecho, con más rango, con más autoridad, con más palabra, con más dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha causado problemas en la pareja. Cantidades de problemas. Así que, hermanos, Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude. Hay algunas sugerencias para el manejo del dinero, porque aquí podemos hablar de muchas formas más de pensar del hombre y la mujer con respecto a la economía que lleva a tener conflictos en la pareja. Cantidades de problemas han sucedido por eso, por los conceptos que tenemos del dinero, de lo mío y lo tuyo. No, ahora es lo nuestro. Amén. Porque cuando usted se casó,
el juez, el notario o el pastor le dijo que todo lo de ella es suyo y todo lo suyo es de ella. ¿Sí o no? En la pobreza y en la riqueza. ¿Y usted qué dijo? Sí, lo prometo. Y lo ha cumplido hasta el día de hoy. Lo está cumpliendo. Gracias a Dios por lo que lo están cumpliendo. Por ahí vi a algunas hermanas dándole codo al esposo, cuidado. Así que es responsabilidad, hermano, de cada pareja encontrar la manera más sana y más justa de administrar lo que Dios le ha dado, las finanzas. O sea, no hay una sola manera, no hay un solo concepto, no hay una sola estrategia. Hay muchas, y la clave está en buscar una de esas, ¿cierto? La clave está en buscar una de esas. Hay muchas. Así que permita al Señor que los convierta en buenos administradores, que usted pueda aprender a realizar un presupuesto, que es lo que menos hacemos en las casas. Mire, aquí hay muchos hermanos empresarios que todos los días están manejando dinero, ¿cierto? Y usted va a salir de este congreso y va a ir a un restaurante hoy o mañana y va a tener que pagar el almuerzo, pero cuando usted se sienta y el mesero le trae la factura, usted no le dice, le voy a pagar con 10, gloria a Dios. Porque es que a veces somos tan espirituales que espiritualizamos todo. Ni le paga con 30 aleluyas. El dinero está involucrado en todo, Y hay personas que se molestan cuando se habla de dinero, de diezmo, de primicias, que es lo más importante en las finanzas con Dios, porque los votos y las ofrendas es voluntario, pero lo que es primicias y diezmos, eso va de generación a generación. Ha traspasado todas las generaciones, antes de la ley, en la ley y en la gracia. Amén. Entonces esas personas están haciendo tremendos presupuestos, mueven cantidades de dinero, pero cuando llegan a la iglesia y se habla de dinero, les da una cosquillita aquí en el codo. El síndrome del codo le llamo yo. Ya van a pedir dinero, ya van a hablar de dinero, pero es que uno de los conflictos que tienen los matrimonios es que no le cumplen a Dios con lo que es de Dios. Ese silencio me asusta. Pero es la verdad. Termine este congreso y siéntese mañana con su esposa y haga el ejercicio. ¿Cuánto le hemos fallado a Dios en las primicias y en los diezmos? Hermano, es que eso de las primicias es para el campo, para el que siembra, para el que cosecha, el que tiene ganado y gallinas y eso. No, Señor. Eso es un principio establecido hasta este siglo. Y si usted no siembra, ni cosecha, ni tiene ganado, usted maneja dinero y maneja productos. Y todo eso le pertenece a Dios. Recuerde, usted no posee nada. Usted no tiene nada. Todo es de Dios. Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Entonces hay situaciones que nosotros debemos tener presentes, porque el único y verdadero dueño de todo es nuestro Señor Jesús. El ser humano, ¿sabe por qué no es dueño de nada? Porque Él no es creador. Él no es creador. El creador de todo, de lo que se ve y de lo que no se ve, es el Señor Jesús. Amén. Así que nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos muy, pero muy peligrosos. Estamos en el tiempo donde el hombre piensa que es el dueño de todo.
Seguro. El hombre piensa que es el dueño de todo y está muy, pero muy equivocado. Porque si leemos segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 2 al 5, un texto muy conocido, porque habrá hombres amadores de sí mismos, empieza diciendo. Amadores de sí mismos. Es que ni siquiera el cuerpo es suyo. Usted sabe lo que es la mayordomía del cuerpo. Esa es un área de la mayordomía. ¿Cómo administramos el cuerpo? El cuerpo no es suyo, es de Dios. Amén. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, los versículos citados anteriormente describen la forma clara de los problemas que surgen cuando las personas se aman a sí mismas, cuando las personas tienen conflictos con los deleites de la vida más que a Dios y a los demás. Esas personas se vuelven orgullosas. Amén. Rehúsan conocer a Dios como dueño de todo. No aceptan que Dios es el dueño de todo. No aceptan que Dios es el dueño de su cuerpo, de su vida, de su alma y de todo lo demás que tiene. Entonces el hombre piensa que es el dueño, pero el hombre no tiene nada, no posee nada porque no es creador. Nosotros no somos creadores, nosotros somos criaturas. Amén. Por lo tanto, no poseemos nada. Esas personas rehúsan conocer a Dios y esas personas entran en conflictos y no entienden que solamente son mayordomos, son administradores de lo que Dios ha puesto en su mano. Cuando nosotros entendemos ese principio de la mayordomía, que solamente somos administradores y que hay un dueño, ¿cierto? Porque cuando usted paga el arrendamiento, cuando usted lleva el arriendo allá al dueño, le está diciendo a ese dueño: Señor, esa propiedad donde yo estoy es suya. Eso es lo que usted hace cuando paga el canon de arrendamiento. Cuando usted viene a la iglesia y trae el diezmo al alfolí, le está diciendo al Señor: Señor, tú eres el dueño absoluto de todo, yo solo soy un administrador de lo que tú me has dado. Pero cuando entendemos ese principio y lo llevamos a la práctica en el matrimonio, también le estamos diciendo al Señor: Señor, este matrimonio es tuyo, tú me lo has dado, tú me has dado esa esposa. Y las esposas dicen: tú me has dado ese esposo. Pero cuando no entendemos ese principio de la mayordomía, tenemos conflictos aún con lo mínimo. Pensamos que somos los dueños de todo, ¿cierto? Y estas personas lo que necesitan es un cambio en el corazón para entender y poder practicar la mayordomía cristiana. Para poder cuidar lo que Dios ha puesto en tus manos, necesitas aprender todos los principios de mayordomía cristiana, todos. Porque cuando se habla de mayordomía, la gente piensa en dinero, en diezmos y ofrendas. Y no, está el tiempo, está el cuerpo, está la familia, está la iglesia, están los bienes, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que pidámosle al Señor que nos ayude. Nosotros esperamos que al terminar este congreso usted pueda recibir ese conocimiento de parte de Dios y llevarlo a la práctica. Amén. Porque el único digno de recibir toda la gloria y la honra es el Señor Jesús, que nos ha dado todo lo que tenemos. La iglesia en Colombia es riquísima, ¿sí sabía? Nuestra iglesia, gracias a Dios, es riquísima, pero nosotros no nos jactamos por eso. Aquí se queda todo eso. Usted no sabe si el día que la iglesia se vaya, que el Señor levante su iglesia, aquí montarán, ¿qué? Salón de billares.
Y suena duro, ¿cierto? Terrible. La iglesia, el Señor, aquí donde se adora a Dios. Todo esto pierde sentido cuando nos vayamos de acá, porque ya tenemos un tesoro mejor, un tesoro especial, y vamos a disfrutar de la fidelidad que tuvimos aquí en la tierra. Pero hay que ser fieles aquí para disfrutar allá. El resto pierde sentido, hermanos. Entonces, para cuidar lo que Dios nos ha dado, el Señor exige que ese mayordomo cumpla unas características. Amén. Y esas características son, primero, que Dios nos hace a nosotros generosos. La generosidad es una característica muy importante en el cuidado de los bienes, del dinero, del tiempo, del cuerpo, de la familia, de los hijos, de la iglesia. Ser generosos. Amén. La iglesia cristiana había nacido cuando los cristianos empezaron a vender sus posesiones, empezaron a vender y a compartir el dinero que recibían para suplir las necesidades de toda la gente que no tenía lo suficiente. Y su actitud en cuanto a los bienes que tenían ellos era como se describe en Hechos 4:32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, esa gente entendía bien el principio de mayordomía. No tenemos nada. Somos sencillamente administradores. Sencillamente administradores. Amén. Pero esa es una característica muy importante del mayordomo, del que cuida lo que no le pertenece, del que es consciente que lo que tiene, hay un dueño por encima de todo, que es nuestro Dios. Amén. Y esa es la actitud de cada persona que se rinde por completo al Señor Jesús. Reconocer que no poseemos nada, reconocer que todo le pertenece al dueño absoluto. Gloria al Señor Jesús. Y debido a esa actitud, cuando hay una necesidad dentro o fuera de la iglesia, los cristianos buscan la manera de ayudar. ¿Y por qué cree usted que mucha gente llega a nuestros templos a pedir ayuda económica? ¿Por qué cree usted eso? ¿Porque tenemos mucho dinero? No, porque Dios ha puesto generosidad en nuestro corazón. Y la iglesia es generosa y a veces los pastores nos pasamos de generosos. Nos pasamos. Pero es que Dios ha puesto esa generosidad porque es la marca de un buen mayordomo, ser generoso. Y si usted no es generoso con su familia, ya no puede ser modelo de fe. Si usted no es generoso con su esposa o con su esposo, con sus hijos, ya perdió el modelo, perdió una característica, perdió uno de los requisitos para ser modelo de fe. Aprenda a ser generoso. Amén. El Señor Jesús lo entregó todo por nosotros. Un cristiano es una persona que voluntariamente afirma que Jesucristo tiene derecho por creación y por redención de manejar cada detalle de nuestra vida. Cuando usted entiende eso, hermano, que Dios tiene derecho de manejar todos los detalles que conciernen a nuestras finanzas, a nuestra economía, a nuestra familia, a nuestra pareja, a todo, hermanos, tenemos la bendición de Dios porque le damos el lugar que a Él le pertenece. Mire, el cristiano tiene que rendirse incondicionalmente al Señor Jesús. Esa característica es muy importante, la generosidad. Amén. Dios sigue siendo soberano y dueño de todo lo que existe. Gloria al Señor. Y existen razones principales por las que el Señor tiene derecho a ser Señor en nuestras vidas. Primero, porque somos de Él. Él nos creó. Parta de ese principio. Somos creación de Dios. O sea, Él tiene el derecho absoluto sobre nuestra vida. Así que usted no puede decir, yo hago con mi vida lo que quiero. No puede decir eso. Yo hago con mi dinero lo que quiero. Yo hago con mis bienes lo que quiero.
Eso lo dice una persona prepotente y orgullosa que no sabe que hay un dueño absoluto de todo que se llama Jesucristo. Pero los que conocemos eso, le damos la honra y la gloria al Señor y el lugar al que Él le pertenece, y Dios nos sigue dando más para administrar. Nos sigue dando más bendiciones para administrar. Amén. Somos creación de Él. Juan 1:3. Aún nuestra vida se la debemos a Él. O sea, no hay ninguna razón por la que nosotros no debamos sujetarnos completamente a su voluntad. O sea, cuando reconocemos ese principio de la mayordomía y queremos cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, todo, tenemos que reconocer eso, hermanos. Amén. No hay ninguna razón por la que nosotros no debamos sujetarnos a la voluntad del Señor Jesús. No es que la parte económica yo la manejo, que Dios no se meta en esa área, pero es que ese dinero, ¿a quién le pertenece? Al dueño absoluto de todo. Además, somos de Cristo, Él fue el que nos redimió. Cuando el hombre pecó, Satanás secuestró el género humano y lo sometió a él. Estábamos dominados, estábamos sometidos a su voluntad, nos secuestró, pero vino uno más poderoso y nos liberó, y ahora estamos bajo la autoridad de Él. Y hay que reconocer ese principio. Amén. Gloria al Señor. Valores que nosotros tenemos que rendirle al Señor. Hay algo que debemos tener en cuenta, hermano, y es que nosotros tenemos que tener alabanza y acciones de gracia por lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Que Dios sea el dueño absoluto de todo lo que tenemos, pero que lo reconozcamos nosotros, porque cuando hay acción de gracia, cuando le decimos: Señor, gracias por este alimento que nos tomamos hoy, gracias, Señor, por esto que has puesto en nuestra mesa, le estamos reconociendo a Él que Él es dueño absoluto de todo. Amén. Gloria al Señor. Por eso, cada vez que usted vaya a un supermercado a hacer ese mercado, dele gracias a Dios por el dinero que va a usar. Dele gracias a Dios porque su alacena nunca falte nada. Dele gracias a Dios por el vestido que tiene. Dele gracias a Dios por todo. Y siempre cante alabanzas al Señor y sea un modelo de fe, porque el dueño absoluto de todo es el Señor Jesús. Amén. Usted puede ser socio de PriceSmart, puede ser socio de Olímpica, puede ser socio de Macro, pero eso no es nada. El dueño absoluto de todo es el Señor Jesús. Y usted puede ser socio del Banco de la República, pero si el Señor le cierra la llave de la bendición, ahí se acabó todo. Amén. Reconozca siempre al dueño absoluto de todo. Gloria al Señor. No desperdicie nada, hermano. Dios nos va a llamar a cuenta por el desperdicio que a veces hacemos nosotros. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque nosotros, el Señor demanda de nosotros algunas cosas que debemos cumplir. Amén. Hay unas demandas importantes que sabemos que Dios exige. Primero, que el Señor de mi vida siempre sea el Señor Jesucristo. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? Que el Señor de nuestra vida sea el Señor Jesús. Que el hombre no tiene control sobre nada, que el control total lo tiene el Señor Jesús. Que Dios ya lo posee todo. Amén. Que Él lo posee todo. Que el hombre es orgulloso, que el hombre es prepotente, que rechaza de todo tajo el cargo de ser mayordomo o administrador. Esas son las características que Dios no quiere que tenga el buen administrador o el buen mayordomo. Así que las características son la generosidad, la sumisión, la sujeción a la voluntad de Dios, y que todo esto produzca en nosotros alabanzas
y acciones de gracias. Amén. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Creo que en su cartilla tiene una hoja de encuesta para llenar. No la veo acá.